el 60 aniversario del diseño y la construcción de este poblado, que en aquel momento se construyó a modo del Paso, y se denominaba El Fraile, con Judita Sini. Por favor, Judita. Hija de Carlos Sini, el diseñador y constructor, no solamente de decorados, arquitectos, sino también diseñador de estilismo, de vestuario, de esos tres personajes tan iconográficos como son Clint Eastwood, de María Volunté y Lee Van Cleef. También tendríamos en la mesa redonda, por supuesto, a José Enrique Martínez, por favor, para hablar de este 60 aniversario del poblado. Y por supuesto también el 60 aniversario de la muerte de Miriam Precio desde el cuarto de la reunión. Carlos, si quieres incorporarte a la mesa también. Y por último a José María Rodríguez, gerente de Hollywood Oasis, que va a adoptar esa visión actual del crecimiento y expansión del poblado. Y tendremos con nosotros a Diego Martínez, periodista, que va a moderar la mesa redonda. Así que os dejo los micros. Los dejo por aquí. Nos reunimos aquí para celebrar los 60 años del poblado, 60 años de la muerte de Miriam Precio y 60 años. Yo también nací en 60. Vamos a empezar con José Enrique. Yo quería que nos contara, porque ha mucho el poblado, ha habido muchísimo, tiene una argumentación brutal. ¿Por qué aquí? José Enrique, ¿por qué fue aquí? Sí, pues mira, yo tuve la suerte que en el año 2000 Tierra de Cine hizo un homenaje maravilloso a Sergio Leone. Tuvo Carla, Alessandro, tuvo Titeando Soler, yo quité algo porque quité algo del Chico Morel, que fue un sueño maravilloso. Vamos a San Martín. Carlos Leo. Yo hice con Carlos Leo una amistad que él me decía niño, de igual, y ya lo conecté en casa, porque era un niño. Y bueno, y él me contaba, yo le he contado lo siguiente. Yo he leído por ahí muchos artículos de escritores de Madrid, que se decía que cuando el rodaje de la muerte con Precio, pues se llegaba a decir que este poblado no estaba en Almería, que se iba a construir en La Cabrera, en Madrid. Un lugar donde hay un gran embalse, que como tiene poca agua, pues tiene una especie un poco seco, y que el poblado iba. Pero que sobre el mes de enero de ese año cayó una gran nevada, lo que imposibilitó construir el poblado. Eso se lo comenté yo a Carlos Leva, y Carlos Leva dijo que siempre el poblado, según Carlos Sini, estaba en Almería, en el desierto. Pero ¿por qué específicamente esta historia que tratamos aquí? Porque este hecho tiene que ser un precio para arriba. Ahí está el problema. Pues es muy fácil. Cuando esa época de los leones en la película, todos trabajaron con seudónimos, porque no se sabía porque estaban sin duros, estaban caninos, y según parece iban a rodar un tuyo, una película barata, mala y poco. Entonces, Rob Robertson, esos leones, John West, María Volunté. Equilibrio sí era bien. Y bueno, vinieron a la Almería, fue a tener Madrid con muchos problemas, no había un duro. Es más, que Gregorio Manzano le retira la declaración del nodo de Golden City para que no lo hagan aquí. Le quita puertas que están ahí de todo. Al final, gracias a Alberto Grimaldi, le dio dinero, Alberto se le dio la dosis de información también de toda aquella y pudieron terminar la reforma de la reforma. Pero viene la Almería. Claro. Y dice la Almería, porque con Sotillo, San Miguel, la escena primera de la película, espectacular. Y después quiso rodar escenas en el desierto. ¿Y a quién recurre? A los Fernández, familia Fernández. Y le dicen, mira, no tenemos dinero para pagarte, estamos casi de estado. Llévanos a algún sitio donde podemos hacer unas tomitas partes del desierto, es importante, porque lo gordo está en Madrid. Almería de San Miguel, Sotillo y un poco de que no tenemos más. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando el equipo de producción, que lo lleva a la cabeza, aparece por la carretera de Taberna hacia el Cortijo Claro, que esto, ven una lomita ahí arriba y un cerro negro imponente.
Digo negro porque de repente estaba nublado lloviendo y estaba el cerro oscuro, grisáceo, el cerro negro y la veo un cerro espectacular. Y debajo de ese cerro había una longaniza. Con lo cual, ¿qué hizo Sergio? Se fue a rodar una escena allí encima justamente del pueblo, ahí enfrente del cerro, que son las mismas que se ven en la muerte de Nunca. Es el mismo sitio. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde él se fijó para construir el pueblo del Paso. O sea, fue una coincidencia de ver un cerro imponente negro, un gran llano y desértico por todos lados. Aquí hay una fotografía que tengo en un libro de Michel Combs, un investigador francés, loco como nosotros, al que yo le pedí, digo, mira, Michel, no encuentro en mi archivo una serie de fotos, más de una de las tuyas de los 80, que están ahí al lado. Y si veis la fotografía del mini Hollywood, es un pueblo en el desierto y todo alrededor nada, el punto desierto. Imaginaros 15 años atrás. Entonces, ese fue el origen de hacer la película, una pura coincidencia, una visión que tuvo. Judita, yo me gustaría saber tu padre qué te contaba cuando después de diseñar este poblado, cuando iba a casa y tal, que había descubierto en Almería, en taverna, ¿qué te contaba quando eres niño? Diciamo che mi raccontava cose che poi diciamo, nel settore conoscono un po' tutti, che dopo Per un pugno di dollari, che fu un film che lui girò insieme a Minnesota Clay e Le pistole non distruggono, dove... Sí, cuando volví a casa, porque contaba después de esa película que él rodó, contaba de la verdad, vamos poco a poco su pueblo. Chiaramente Per un pugno di dollari fu un film fatto con pochi soldi e nessuno aveva scommesso su tale film, no? Avevano scommesso sulle pistole non distruggono, invece Per un pugno di dollari fu un film che incassò più di tutti. Per un pugno di dollari fue la película que nadie apostaba por ella, apostaban por otra película, sin embargo luego fue todo lo contrario, fue la que hizo, que explotó en la taquilla de los cines. Quindi sul filone di questo successo fortunatamente entrò in squadra Alberto Grimaldi, il grande Alberto Grimaldi, che mise parecchi soldi come produttore nella pellicola per qualche dollaro in più e mi ricordo che mio padre raccontava, ma comunque si trova scritto ovunque, che Sergio Leone disse: Carlo, adesso devi fare il più bel villaggio western e il villaggio deve essere il protagonista del film. E quindi mio padre mise tutta il suo estro da architetto, da scenografo e poi da costumista. Cuando Alberto Grimaldi entró en la producción y puso dinero en lo que era la película, entonces fue cuando también se le dijo a su padre que por favor hazme la película mejor, en el lugar mejor, con toda la escenografía mejor, todo porque ya podemos hacer. Entonces fue cuando ya empezó todo lo que había de ya se conoce. Per quanto mio padre mi ha raccontato, sentivo nei discorsi tra mio padre e Sergio Leone, so che inizialmente loro volevano girare verso Madrid, solo che al tempo nel periodo c'era la neve e quindi comentarono: non si è mai visto un film western nella neve. Un poco lo que se hablaba también antes, que al principio se pensaba rodar la película en la zona de Madrid, pero como hemos comentado, pues estaba nevado, porque cómo se puede rodar una película western en la nieve, entonces. E quindi cominciarono a fare i sopralluoghi in questa zona, dove tra l'altro mio padre si innamorò e quindi da qui partì il suo estro per appunto disegnare quanto voi vedete, perché tutto oltre a Mignoli, Trebancio Leone, montagne spaccate, insomma all'epoca forse si poteva fare un po' più così, un po' come un parere, no? Fue justo en ese momento cuando vinieron aquí, se enamoraron del lugar y aquí decidieron pues, hacer la película.
fue como un amor de primera, ¿no? Y aquí empezó todo. Carlos, me gustaría saber un poco. Quiero saber, cuando descubres Tabernas Almería hace muchísimos años, este poblado, ¿qué te sugirió en ese momento? Porque Tabernas, el poblado le da mucho a Tabernas, pero Tabernas también le da poblado. Tabernas en el mundo es egoísta. Y el Nicolino es sagrado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? He opinado cuando he visto la primera vez. Sí. Puedo decir que por mucho tiempo el nombre de Tabernas en Italia, por lo menos, no se conocía mucho. Se conocía así el nombre Almería. En realidad, yo he empezado mi trabajo con las organizaciones y decorados de América, ¿no? De West América. Para mí, por razones de tipo anagráfico, comprende, ¿no? Mi educación cinematográfica fue en los años 50, no estaba, ¿no? Spaghetti Western, estaba en western americano clásico, John Ford, otros, ¿no? Para mí, para mi experiencia en Spaghetti empezó despacio. También porque antes del fenómeno del Spaghetti estuve en fenómeno de los western alemanos rodados en la antigua Yugoslavia. Un típico fenómeno alemano y al principio hecho para el público alemano, pero tenía una distribución en toda Europa. El primo western europeo que he conocido es el western, este tipo de western alemán. Y los spaghetti despacio en los 60, ¿no? En el curso de los 60. Puedo decir que para mí la película más importante de llegar aquí no fue por un puñado de dólares. Me dispiace, se dice, lo siento, para mi amigo, no fue la mujer que tenía un precio, fue hasta que lo suena. Lo estímulo principal fue hasta que lo suena. José Enrique me ha terminado el primo tour, ¿no? Enrique trabajaba aquel día, otros amigos, la primero decorado que he visto en realidad fue Western Leone, siempre Carlosini, ¿no? Siempre Carlosini, la primera, ¿no? Así, ¿por qué? Porque estuve buscando hasta que llegó su ojo, ¿no? Y después, claramente he visitado aquí, he visitado el sí. El problema es esto, ¿no? Que de realidad, para conocer científicamente nombres, ¿no? Nombres y apellidos, lo digo en italiano, el nombre e il cognome, el nombre y apellidos de todos estos lugares fue importantísimo el primero, gracias a José Enrique, por supuesto, ¿no? Sí, muy importantes, son importantes los lugares y importantes también los decorados, porque los decorados atraen muchas y muchas personas, más que los lugares naturales, ¿no? Es muy importante la presencia para Almería, la supervivencia en la vida, la vivez, ¿no? De estos decorados, porque están una base importantísima
del legado western, ¿no? Y son, como todos saben, los únicos en Europa. En Europa estaban acerca, he calculado en mis estudios, 25 decorados. La mayoría aquí, en Almería, ¿no? 12, ¿no? Los principales, por supuesto, 12. Y después, solo 3 en zona muy importante, ¿no? Pero, si comparamos, 12, 13, aquí es solo 3. Sí, es la Carahora, sí, está junto la Carahora, ¿no? A Almería, consideramos casi Almería, ¿no? Siameses, ¿no? Siameses. Así, la Carahora, y aquí la mayoría en España. Solo 3 en zona de Madrid. Y después es Progress City, ¿no? En Barcelona. Agos como regreso, no es muy conocido, ¿no? Muy conocido. Esto por la época dorada. Después fue construido en Campello, pero poca gente conoce, ¿no? Fue usado muy poco. Por todos estos motivos, la supervivencia, ¿no? Importantísima en todo. E in Italia, menos en Almería, menos y todos desaparecidos. Muy bien. José María, gerente del Roma. Me gustaría, él lleva muchos años ya, lleva aquí en el poblado y ha vivido muchísimos cambios, muchísima evolución. Me gustaría que me explicara un poco de una manera resumida cómo ha sido la evolución de este poblado. Lo mejor que le pudo pasar a Benifolio, el poblado de Feina en aquel entonces, es que se cruzara en su camino el señor José, porque fue una trayectoria de 50 años de toda la vida de una persona que vio en un decorado semi-abandonado la posibilidad de ofrecer, además del ser cinematográfico que estaba ya en desuso o en menos uso, darle una segunda vida a través de lo que es el turismo y ofrecerlo como un producto más en una provincia que es muy rica pero que no lo sabe. Y entonces en esa provincia ofrecer una alternativa, digamos, a la pantalla, a la magnífica talla que tiene, y convertirlo en un icono de Almería. Es decir, si yo que no soy almeriense voy fuera, siempre me refieren como icónicas imágenes el Cabo de Gata, las magníficas playas de Cabo de Gata y el Minijónico. Entonces, eso, digamos, fue lo mejor que pudo saber este sitio. Este sitio evolucionó, evidentemente, y evoluciona y evolucionará constantemente desde ese inicio para ir dándole al visitante la posibilidad de mayores servicios, de mayores circunstancias de permanecer en el sitio. Lo que inicialmente era un decorado donde se hizo el hincapié en un gran espectáculo, es decir, en aquel entonces había muchas menos capacidades turísticas, pero lo supieron con un gran espectáculo que atraían y daban, digamos, a los turistas, no ya en sí el gran decorado que es hoy, sino el decorador con su gran espectáculo. Bueno, pues aquello fue el inicio y con aquel inicio incansable de Hoteles Playa, pues fueron dándoles servicios complementarios, servicios transformando lo que eran un decorado en un poblado. Es decir, hoy no tenemos, creo que ninguna fachada, solo fachada, sino que todo tiene interiores. Los interiores en la última época se han ido dotando de una atrezo, de un material para, de alguna manera, también hacerlo museístico, es decir, que el visitante no solamente venga a pasar un rato divertido, sino también a conocer la historia de Almería, a conocer la historia del oeste, y en ese recorrido, pues la empresa decidió no solamente dotar al poblado de más servicios, sino crear nuevas áreas. El área de la reserva ecológica, en el año 97,
y después pues una zona en medio, que lo levantaba el visitante, una zona donde podían refrescarse y eliminar un poco el calor del verano y transformarlo no solamente en calor, sino en diversión, con lo cual pues ha ido dándole a este arte, digamos, el conjunto de mantener un seccionamiento vivo. A día de hoy se sigue grabando y se sigue produciendo y se sigue realizando producciones de todo tipo, además de servir como referente turístico de la provincia y como referente pues, de cultura. Yo recuerdo cuando era niño, vivimos un pueblo de la provincia, y la única carretera navegable hoy día pasaba por el lado. Yo me acuerdo de ese poblado, donde era José María, y yo pasaba y le decía, madre, creo que a ver que eran todas fachadas, estaba abandonado. Pues yo digo, ¿cómo lo has vivido eso? Tiene un 2 años más que yo. Cuéntame cómo lo pasó. Lo posible de probar en mi casa ahí, pero algo me daban bronca porque no veía muy bien la palabra. Aquí es gente que está en casa real, una en el salón, otra en el banco y otra en la cocina de cheque. Y no entera, claro. Pero vayan madera, es más, hasta los 90. Hasta los 90, tengo fotografías de los 90, que desde la zona del área del comedor laboral me traje la innervadura que le pedí a los cocheros, que se me la innervadura, y detrás era un punto penal de pago, eso con el esqueleto. Mira, fachadas, muy bonitas por todas, pero no llegaban. Lo que pasa, claro, el cine dejó de venir y lo que se me tuvo en la genial idea, yo me acuerdo en el año 78, que todavía estaba de guarda aquí con José Gómez de guarda, a esa vez toda la ropa, la de ropa antigua, que estaba José Martínez de guarda, pues el lado mira, era fantasmal. Yo estaba conociendo el libro mío, era un espectro, las caídas, el hotel en Pedro abajo, el frente del medio de la rica de ojos de para abajo, en carreras destrozadas, o sea, es un aspecto lamentable. Pero el año anterior, un año antes, se me fue un escolar de Marquilla y estaba el poblado perfecto. Se echó a perder el poblado del 20, se empezó a hacer el 78 ya era una barbarie y se empezó a llevar una María, visión de futuro, de transformar una cosa. Yo aquí el articulito que he traído de mi antiguo trabajo de niño pequeño que guardaba mis cosas que recortaba en mi casa de hoja amarilla, y aquí tengo justamente la hoja que dice: el Colegio del Fraile reconvertido en parque de atracciones. Atención, tendrá hasta ducha y servicio. ¿No hay nada? ¿Queréis que esto esté campado? Yo me acuerdo de voy a contar una anécdota. Una otra vez que venimos aquí, pero con mi tío Juan, mi tía del Zapillo, y una de mis tías, pues esa estaba ligera de cierre. Y le dice yo un día, Lana, llévate un rollo de papel, porque como aquí no hay sitio, y después de lo que todo, porque no hay sitio. Yo no me llevaba, no pasa nada. Mira, yo dónde. Pues tuvimos que ir a José le saca los papeles del periódico, para buscar por el que están mal y todo. Porque no, tenía ese problema, no había nada, ni agua ni nada. Esto era probado de, pero no era fantasmagórico, no sé cómo, ¿no? Que preguntaba a él sí, pero también te daba pena, yo lo he visto en su época de escándalo. Estaba bonito colado, como por ejemplo el top, luego el mi borrar que mi hermana y yo estaban todos viciosos, y lo veía de esa manera, que era la misma suerte. Lo que había era pues nada. ¿Puedo poner una pregunta? Sí, sí. Quiero conocer la pregunta, ¿no? A Judita, la primera cosa muy curiosa, la primera visita a Hong Kong, la estructura de una oficina, ¿no? De la prisión, oficina del sheriff, porque es muy original. En realidad, en los decorados americanos no se ve esta estructura, ¿no? Circular, ¿no? Me dice la struttura semicircolare. Sì, ma io pensavo che parlasse di questo edificio. Sì, però. Esattamente. In America nel decorato americano. No, diciamo che mio papà alla fine poi metteva sempre delle sue fantasie e delle sue così emozioni familiari, diciamo così.
ejemplo, metía siempre fantasía y también emociones familiares en lo que era su trabajo. E di conseguenza in casa noi eravamo in tre, lui, mamma e io, e quindi di conseguenza ogni arco siamo noi. Infatti sono molto contenta che è stato messo anche qui, quello è il simbolo del nostro, di casa Sili, ecco, diciamo così. Un detalle curioso, de parte añado, gracias por compartirlo, porque recuerda que la casa de sheriff, los tres arcos representan lo que ellos eran en casa, mamá, papá y él. Entonces, que está muy agradecida que este año lo que es la imagen de la portada de la Film Festival, pues estén los tres arcos y se sienten muy afín a eso, ¿no? Però non vorrei cadere nella polemica, ma lo devo a mio padre. E quindi ci tengo a dire che il carissimo Carlo Leva era l'aiuto di mio padre, nonché arredatore, perché in certi film non era neanche accreditato, perché non era né scenografo né architetto, e purtroppo ahimè quando mio papà morì, fu interpellato più volte Leva, ogni tanto si è appropriato di cose di cui non si doveva appropriare. Me devo togliere sto verbo. Diciamo un'altra cosa, che nell'ambiente italiano di questi episodi ne sono successi, solo limitatamente a uno spaghetti western. Comenta sin querer crear una polémica ni nada, simplemente para, ella se lo debe a su padre, dice, ¿no? Que durante mucho rodaje de muchas películas, él no era ni Leva, no era ni arquitecto, ni escenógrafo, pero que aún así allí estaba presente, en muchas películas ni aparece, pero cuando el padre falleció, pues le llamaron a él, se apropió de la imagen de cosas que él había hecho cuando realmente no era su firma, sino era la del padre. Entonces, así los tres italianos aquí no lo entendemos, un poco lugar común, pero es cierto que así son cosas a la italiana, ¿no? Cosas que pasan. Diciamo, no, una cosa importante. Tra gli altri appunto cose che ho dovuto mandare giù è per il buono e il feo e il malo, il buono, il brutto e il cattivo, il famoso cimitero di Savilla, dove mio padre disegnò, poi perché Carlo Leva ha fatto una sorta di storyboard messo in bella di disegno, poi l'ha vantato come suo e io sono anni che combatto infatti verrà aperto un museo su mio padre a Burgos, a Covarrubias, proprio per non su Leva, su mio padre. Insisto, abbi pazienza, perché tutte queste cose succedevano nell'ambiente di Sergio Leone. Esta domanda es tosta, Lo mismo quiere hacer referencia a esa polémica que no quiere ser polémica, de Satir, donde el padre pues, hizo gran parte del trabajo, pero luego el agradecimiento, estaba cocinando, lo hizo Leva y se puso su nombre y eso ya también se acaba un poco la familia. Ora perché succedevano solo no, prettamente nel film di Leone. Questo non so, Preguntó por qué esa cosa pasaba en la película de Sergio Leone y ella dice, bueno, vamos a decirlo. Sergio Leone, a cui voglio molto bene perché comunque il primo poker me lo ha regalato lui, sono cresciuta in casa Leone, tuttora frequento figli di Sergio Leone. Tiene muy buena relación, tuvo buena relación con Sergio Leone porque era una persona que estaba por casa, le regaló su primer cachorrito y entonces le tiene mucho cariño, la familia sigue stando con ella a día de hoy. Sergio Leone è un regista, è stato un direttore meraviglioso, cioè non ci saranno nel suo ambito e non solo registi come lui. El director de cine él ha sido único, no habrá otro como él, refiriéndose a Sergio Leone. È stato anche molto bravo a scegliere i suoi fedelissimi. Y muy bueno fue también elegir la persona que sabía que le iban a ser fieles y muy bien su trabajo. Un Ennio Morricone per le musiche, una
Carlo Simi per le scenografie e i costumi, un Tonino Del Colli che nessuno mai nomina perché è un grandissimo direttore della fotografia e quindi perché? Ora non lo so perché, io so solo quello che è capitato a me, che ho un aiuto che vanta di prendersi un titolo che non so. Realmente no sabe contestar la pregunta de por qué pasaba con en la película con Sergio Leone ese asunto, ¿no? De coger el trabajo que realmente no era suyo y poner el nombre, ¿no? Entonces ella dice que no lo sabe, la sabe lo que ha vivido y con lo que se ha quedado ha sido eso, que ha sido un ayudante, pero el por qué al final se le está dando un reconocimiento non Diciamo, l'unica cosa che so è che mio padre era un uomo molto colto, molto preparato, prima di fare un film studiava molto, nel minimo Sergio Leone era maniaco ma anche mio padre. Era maniacal en su trabajo, tanto él como su padre se estudiaba mucho con los mismos detalles de lo que tenía que hacer en el trabajo. Però non era un uomo che faceva il vivo, che si manifestava, viveva di contenuti. Pero vivía de sus contenidos, de sus historias, de sus estudios, más allá de hacer ver hacia afuera lo que estaba tranquilo y contento con su propio trabajo, sus estudios. Ya la polémica ya la sabe la clarísima. Yo no tenía claro cómo Carlos ha viajado mucho por el mundo, ha visto muchas organizaciones. ¿Dónde podemos situar esta organización dentro de ese conjunto de tantas organizaciones que hay? Este es Nuestro Gile Valeria, por favor. ¿En qué lugar está este decorado en el mundo? Del mundo. Sí. La situación es esta. En América, no, aquí estuve una fortuna. Ningún decorado muerto por los incendios, ¿no? Es verdad, ¿no? Ningún decorado. Uno. Porque en América es como una epidemia, como se llama fuego. El último grande fuego en California, terrible, con los decorados, sí. Así, en América, que estaba muy importante, ¿no? Por el número de los decorados, ahora de los antiguos solo 2 en California. Estoy hablando de California ayer hemos visto una bonita película de Aristotle, ¿no? Del South trabajado aquí principalmente, pero también mezclan una supervivencia en Arizona y un poquito en Old Tucson, que fue destruido por el fuego, reconstruido pero con un diferente y ha perdido importancia cinematográfica. Ahora Old Tucson, nacido en 1939, ¿no? Fue destruido por el fuego en 1994 y la reconstrucción no es la mejor, es un parque temático ahora, ¿no? Mezclan cerca bastante, ha usado, ¿no? A explicar ayer a Scott, ¿no? Que es importante que aquí estaba todo ocupado en América, todo ocupado, buena, ¿no? Bueno, ha trabajado en Arizona. Eso así, en la situación, no, en proporción, aquí está bien, sobre todo con Almería, porque no está competición en Europa de decorados, ¿no? Así puede ser en competencia, es correcto, internacional, porque es la única en Europa. En América no es la situación mejor ahora.
problema la situación. Judita, no sé si ha venido, antes había venido aquí a la taberna Poblado, si la había visitado, había venido. ¿Qué sensaciones tienes pasado tantísimos años de Poblado? Te recuerdo a tu padre, está claro. ¿Qué sensaciones tienes cuando has visitato di nuovo otra vez? Confesso, ogni volta che giro l'angolo e vedo Monte al Faro, tutto, mi commuovo. E ringrazio José, ringrazio per mantenere vivo, perché non è insomma semplice, questo poblado. Per me è un colpo al cuore ogni volta. María, mucha gente sabe que estamos aquí, mucha gente sabe que lo que hacen en el pueblo. Pero es verdad que muchas veces he escuchado, bueno, el río se ha convertido en un tema político y tal. Y hay que aclarar primero que esto puede ser político, pero se está robando. Se está robando y sin parar. Sí, precisamente Alex Koch dijo ayer que cuando aquí sobraba su película, los decorados estaban todos ocupados. Este también. Es una forma muy ligera de decir que Unicorn es un parque temático. Es un parque temático y es un decoración cinematográfico. En 50 años que lleva haciéndolo, nunca se había llegado ninguna de las dos patas. Es decir, no tiene nada que ver. Nosotros hemos grabado en pleno verano, y digo pleno verano porque es nuestra máxima afluencia de clientes. Hemos grabado grandes producciones con más de 150 o 200 extras. Entonces, eso no incompatibiliza nada, sino que al revés, es un atractivo más para el visitante encontrar un sitio donde no es solo diversión, sino también cultura y cine real en ese momento tal como se realiza. Mi Hollywood lo tiene claro, el espacio en que estamos ahora mismo es un espacio que digamos que se hizo nuevo. Este edificio nunca estuvo y se retranqueó un poco de la calle para que no modificara en absoluto lo que eran los estilos legendarios de las películas. Buscamos siempre la posibilidad de compatibilizar la historia, el decorado histórico y salvaguardarlo con posibilidad de hacer más cosas. Este edificio que estamos hoy, en un año se convirtió en un banco y se convirtió también en un estudio de un crédito. Por lo cual, el foro sigue tan vivo para el cine como para el turismo. Muy bien, pues ha llegado el turno del público que tenga alguna curiosidad, que quiera saber. Ahora mismo es la oportunidad porque la gente que viene a esta mesa son los que más saben de este poblado sin difusión. Sí, no, quiero decir una cosa, José María. Aquí no se para la rodada. Los turistas que quedan en huerta se ruedan, los turistas son calentados, que no molestan la rodada. Se benefician unos de otros, uno de rodaje y otro de rodaje. Yo lo sé con mi plan. Yo, con José María, en el 2005, hicimos aquí las primeras jornadas de la Noche de un precio. 2005 se 45 años de jurado. Y yo vine con él para hacer aquellas actividades sin problema, no salía lo mismo, entonces, tu padre, y además, lo del agua dulce, se hizo también la reforma de cine, y me llamaron, María, Mariluz, tu padre, y yo colaboré en lo que pude y lo que pude, y siempre me iba muy bien con la empresa, ¿verdad? Pero José María, cuando hablamos aquí en nuestros cuartitos, hacemos nuestras cosas, no sé si lo sabrá él, ¿lo sabe él? Pues nos dijimos, José María, ¿por qué no nos deja un terrenillo en el poblado? Ya que tenemos un grupo de quinto de caballería acá, militar, y rodamos películas de Indio y de Sonado, un terrenillo para hacer nosotros una especie de campamento militar. Lo hicimos, lo estamos haciendo detrás del banco y atrás. Y yo empecé a hacer una de las cosas de vigilancia. Entonces, claro, sabemos que la empresa, por eso es de la empresa. Y yo como mañana que voy a hacer aquí una casa nueva, iba afuera. Y yo te pido a ti como nuevo jefe que no nos echa a perder el invento y nos deje disfrutar el tema. Mira, hace poco también, hace 2 años, se volvieron 2 amigos del grupo de caballería y le pedí a José María que nos dejara hacer una parada militar en homenaje a nuestros amigos. Y montamos campamento militar, campamento de campaña, cañón allá abajo. Nos pusieron una música de ambientación de poblado preciosa, en su alcohol, con la cuenta de su alcohol. Hicimos una parada militar, llegamos al cementerio que está aquí arriba,
que le pusimos dos cruces a los amigos, le hicimos una parada militar con tiras de salva. Salva de fuego, no, de pistones de niño, no vamos a molestar a nadie. Y fue espectacular, a esto me encantó. Y desde ahí parece, cuando venimos aquí, nosotros venimos aquí, pues la ganamos con la empresa, y yo creo que hacemos también un parte de favor porque ambientamos mucho el tema. Entonces yo te digo, no está aquí mi amigo, esta cosa María, que nos dé un poquito de cancha, que no nos oímos todavía, que nos deje un poquito de tiempo ahí. Muchas gracias. Tenía que decirlo, José Enrique, así. La empresa sabe lo que quiere hacer. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien una pregunta? O una sugerencia, o lo que quieran. Una pregunta. Por curiosidad, cuando empezaron las primeras producciones aquí en la Almería, que comentabas antes, José Enrique, que aquí no había nada, no había el año, ni nada, ¿cómo acogía la región a estas grandes producciones de repente para albergar todo un equipo de rodaje, los suministros de agua, de luz? ¿Cómo se hacía frente a todo eso? Yo de chico te puedo poner, te puedo decir lo que yo viví en la época aquella. Yo, por ejemplo, yo veía muchas roulottes de los actores que estaban aparcadas en lo que ahora está la oficina del Che, etc. Ahí se aparcaban muchas roulottes con baños anexos que se construían ahí de metal. Era una caseta con un cubo ahí abajo. Y agua traían en Cuba, de taberna y poco más, no ya. O sea, el mantenimiento era pues irse a taberna a comer, ese traía los cosas de taberna, los casenderías y aquí poco se estaba porque fuera de lo que era el rodaje que no había nada. Entiendo que el equipo se alojaba en taberna. Pues el rodaje era en Almería. En la dulce. En la taberna es poquita gente. En la dulce. En la fruta de dulce como dulce. Eso es anterior. Al principio era en Almería, y son todas fondas que voy a no solo a ella. La fonda Fati. Es Bolirola. El Hotel Simón al principio, se tuvo que echar pases a la construcción de la película, estábamos en Almería. El Hotel Simón era de Rodolfo Lurdi, que fue que se inventó Almería Costa del Sol, que después lo vio Málaga, pero eso de Almería. Entonces se quedaban en fonda, no había de categoría también mediana baja, sin agua caliente incluso. Y hoteles como el hotel, por ejemplo, este que te he dicho antes, el Hotel Lurdi, después se hizo el hotel que está en el paseo, el Costasol, y después ya se fue un bombazo como se hizo, por ejemplo, el Hotel Almería, que se inauguró para el cine. Después el Hotel La Perla, el Hotel Goya, la calle Flora, que también era desconocido. Eran pequeños hoteles, no había nada, eran pequeñas zonas. O sea, bueno, y sobre todo casas de particulares, que en el Trapillo, en mi barrio, Anthony Quinn se hospedaba en la casa de Don Juan, un médico de Almería famoso que era ginecólogo, que tenía muy buenas relaciones y se dejaba por la casa de los actores, sobre todo Anthony Quinn. Se dejaba la casa de los actores. Estaba bien. Bueno, la casa Romero, la casa del cine, también fue hotel de muchas instituciones en la época aquella, ¿no? Entonces, Almería es que no había nada. Esto es como decía, me acuerdo con Fiatita de Los Andrés. Cuando íbamos a Almería, íbamos a un pueblo grande. No era una ciudad, era un pueblo grande. Era llegar el paso de Almería a Rambla y ya no había Almería. Y ese pastorcillo era una aventura. Ellos les servían para hacer cosas figuradas como la siguiente: hacer carreras de caballo desde el Manuel Gonzanilla hasta el Hotel Almería, y el que llegase último pagaba la cena. Carrera de oeste, no de oeste. Era un pueblo cultural. No sé, para mí, en primer lugar, quería agradecerte por ser un pionero haciendo lo que haces, porque gustas, es tu pasión, y es una pasión que también reconozco. Y para ti, que has visto tantos poblados de cine nacer y morir, consigues de memoria enumerar algunos de que fueron más marcantes que ya no existen. No existen. El mimbrero, Rodo Mimbrero. Pero déjame decir, y sepas que es necesario hacer una política de turismo que proteja este tipo de escenarios para que los aficionados como yo, que vengo de Portugal, Yoshi viene de Japón, y eso es una peregrinación, es un santuario. Yo llevo... Debería haber una protección
profesión, todavía sería. Yo llevo muchos proyectos, como saben, cuidando bien. Nos conocemos lleva más de 35 años, no más. Yo tengo un montón de proyectos registrados en su momento para rehabilitar decorados que se estaban cayendo en ese momento. Y yo decía a nuestros colegas de Almería, les decía, esto debe ser patrimonio cultural de Almería, debe estar protegido, con ayuda. Gracias a Dios, los asistentes de Hollywood, con Gran Leones, salen por su cuenta, pero otros decorados no tienen esa suerte y se han perdido porque no estaban protegidos. Por ejemplo, a mí me encantaba, no lo conocía, el condo del sorprendor era algo espectacular. Pero es que el tema este del mimbrero, que era Raúl de la Nuria, que estaba en Calle de Bateza, aquí abajo en Saltenilla, ha sido el único que se prendió fuego accidentalmente, no quiero más detalles, y se quemó. Pero ¿y el fuerte de Rápid Prisión, aquí enfrente del Parque Nuestro? Un fuerte que construyó Antonio Llano Montoro, con material natural para robar Cabalgando al Infierno, una película de Pete Morrow con James Carter como protagonista. Y muchos padres americanos que bueno, tienen uno más claro, hay que ser antiguo en televisión. Ese fuerte estaba ahí, un fuerte que estaba hecho de oro. ¿Saben por qué se quitó ese fuerte? Ese fuerte no era un decorado muerte, no. Eso era bloque y ladrillo. Se quitó porque tenía dos guardas, dos hermanos de Rioja, que no cobraban meses atrás, de días de atraso, en aquel tiempo se quitó eso, fue 73, debían 16.000 pesetas por alquiler de terreno y de sueldo, y por tal de no pagarlo, me dieron la pala. Eso hoy en día, he oído, tu padre está vivo, en aquel tiempo, pues, más o menos en el mundo del cine, eso no lo quita, porque eso es un decorado que no tenía mantenimiento, era un decorado real. Entonces se ha perdido de esa manera. El fuerte Gobi, otra chulería que está aquí arriba, ya no de chocolate. Pues lo mismo, un decorado, un sitio desértico, donde es muy cómodo, pues otra calabora. La calabora, por ejemplo, desapareció porque no se rodaba en el cine y Sergio Leone, la doctora Leone Fil, le cedió el poblado a la familia García Ruz de la calabora. ¿Qué hizo la familia García Ruz para rentabilizar ese poblado? Vendo ventanas, vendo puertas, vendo las vigas y al final, abajo. Si vais a la calahorra, el salón de música de la calahorra, Granada, que aquí le decimos la otra unidad del cine, se ha usado para hacer el aula de música del ayuntamiento. O sea, madera del otro lado se usó porque ellos vendían para ganar. ¿Qué pasa? Que con los años, mis amigos de la calahorra, los de David, me decían, qué pena, y en la calahorra, que cuando era muy chulo, no se haya mantenido, como está en Almería. Digo, porque en Almería ha habido más cabeza que ellos. Ahí se ha buscado el dinero rápido de vender cuartos de talento de eso. Y aquí también se hizo con el COVID. Se hizo con el COVID. O por el decorado que se hizo de la Amazonas en San José, que se abandonó su suerte, y como se abandonó al poco tiempo, ya veía llegar los camiones para cargar los maderos y todo lo que pillaban. El de pillería. Fíjate, si tuviéramos que rentar esto por puerta de ventana para el día. Lo hacemos rico. Bueno, pues está. Si no tenemos más preguntas, pues tengo que darle las gracias a Carlos. Estamos para hablar. Y estaba malito, estaba malito. Menos mal que estaba malo. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. A Yelida, muchas gracias, y a José María siempre muchas gracias.